¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! Willy Rosario. Como lo habíamos anunciado, nos encontramos enlazados vía Zoom con Tino Santander, presidente de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria. ¿Cómo estás, Tino? Gusto de tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Aldo. Muy bien. Estamos preparados para esta batalla de la cuarentena. Tienes que saber que a pesar del gobierno, de la banca terrorista, de las farmacias genocidas, de la SUNAT, de los organismos reguladores, entre comillas, como el OPSITEL, la Superintendencia de Banca y Seguros, los INERMIN, a pesar de los altos precios del gas, de la luz, de los teléfonos, a pesar de la perversidad de los políticos y la demagogia de algunos candidatos, el pueblo del Perú va a permanecer. Vizcarra, Verónica Mendoza, Sagasti, Jorge del Castillo, Keiko Fujimori, que soberbiamente pide mano dura, van a pasar y lo que va a quedar es el pueblo. La historia lo ha demostrado así. Después de la guerra con Chile, permaneció el pueblo, nos olvidamos de Piérola, del traidor de Iglesias y del felón de Prado. Después de Sendero Luminoso, quedaron los comuneros campesinos y se levantaron triunfantes, hicieron carreteras y construyeron hospitales. Millones de peruanos han hecho sus casas en los desiertos y en los cerros y han construido el agua y han construido todo. Millones de peruanos son los que trabajan y están sufriendo silenciosamente. Nosotros no somos un pueblo llorón, no somos cobardes como son los banqueros, como son los políticos que hablan y acusan a todo el mundo de populista. Nosotros no somos como las farmacias genocidas que hacen dinero fácilmente con la salud del pueblo. Nosotros no lloramos, no estamos reclamando por la mano invisible para llenarnos los bolsillos de plata. Trabajamos y sufrimos y salimos adelante. Ellos son los que van a perder y en algún momento nos vamos a enfrentar al señor Eguiluz, al señor de Ferrari y a los otros dueños y gerentes de los bancos que ahora están en sus casas en Asia o en el campo, o como Graña Montero, que vive feliz de la vida sin que la fiscalía, ni el Estado, ni nadie lo persiga, y que es dueño de los medios de comunicación y que silenciosamente silencia al movimiento popular. Todos ellos. Justamente de eso quería preguntarte, el movimiento popular. Uno tiene la impresión, a pesar de el ocultamiento que hace la gran prensa de la concentración mediática, que existen en el país muchas demandas insatisfechas, muchos sectores sociales que no han sido atendidos adecuadamente y que aparentemente estas más de 3 décadas de crecimiento no los ha beneficiado de manera sostenida. Y es más, hay una serie de colectivos y organizaciones como las tuyas que se encuentran movilizándose permanentemente y presionando y no son atendidos. En este caso, particularmente te habíamos convocado un poco para que nos cuentes cuál es la dramática realidad de decenas o tal vez cientos de miles de familias que tienen deudas con los bancos o con las cajas de ahorros o con los sectores rurales. Cuéntanos un poco cuál es la problemática y qué problemas están teniendo para ser atendidos por el Estado. Mira, somos aproximadamente 9 millones de familias en el Perú que tienen entre créditos hipotecarios y tarjetas de crédito y préstamos de consumo y préstamos personales, y entre los que se encuentra la pequeña y mediana empresa que también tienen préstamos de trabajo, etcétera, etcétera. Con la pandemia, casi el 88% ha quebrado, ha perdido el empleo o se está reactivando. Son 5 meses de pandemia, de cuarentena forzada, que ha destrozado la economía popular. Por ejemplo, los taxistas, los mototaxistas tienen un chip en los autos y cuando no pagas
te apagan el auto, todos los días llaman los bancos, las cajas municipales haciendo reprogramaciones inconsultas y arbitrarias y llenándote, triplicando los intereses y hasta quintuplicando los intereses. Todo eso lo hacen con la complicidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que sirve a los bancos. La Superintendencia de Bancos y Seguros, la señora Heisen, es una relacionadora pública de los bancos, así como lo fue Martín Navarro, antes superintendente de la banca, ahora es jefe del sindicato de los bancos, un empleado de los bancos. Esta puerta giratoria a la que estamos acostumbrados de trabajar en el sector público para luego servir a intereses privados, la inauguró un hombre perverso como Kuczynski. Entonces, esta captura del Estado, de los bancos, que tienen el control de las farmacias, que tienen el control de los organismos reguladores y que controla la industria alimentaria y la estructura económica del Perú, hace que el Estado sirva sus intereses en desmedro de los millones de peruanos. Han creado un sistema esclavista financiero, han creado un esclavismo financiero, una esclavitud financiera, que si tú tienes una deuda, entonces la alargan por toda la vida. Si tú debes 100 soles, terminas debiendo 500 soles, ¿no? Y entonces te reprograman las deudas, y como no tenemos trabajo, y como el crédito no es democrático, y como no hay libre competencia, porque el secreto está en la libre competencia, ellos no quieren libre competencia. 4 bancos, querido Aldo. Crédito, que es un banco mafioso vinculado al fujimorismo, el Banco Continental o BBVA, que es muy cuestionado en España, y que vamos a combatirlo abiertamente, el Scotiabank y el Banco Interbank, dueño de las farmacias y de los laboratorios. Fíjese usted, dueño de las farmacias y de los laboratorios. Si usted tiene un familiar con COVID o está enfermo, como ha sido mi caso, que yo no lo sabía, y lo he vivido, en los hospitales no hay medicinas. Entonces el médico te da la lista de las medicinas. Tú sales del hospital desesperado y al frente está la farmacia. Y la farmacia te cobra lo que te da la gana. Y entonces tú tienes que pagarlo nomás, si no tu familiar se muere. Y no solamente es en el caso del COVID, es en el caso de cualquier enfermedad. Claro, Entonces, claro. esta estructura... Pero ¿qué exactamente? Claro, este asunto, sabemos que hay una relación, hay una serie de articulaciones de empresas dedicadas al sistema financiero, con empresas farmacéuticas, con empresas de alimentos, pero con relación a la problemática de los deudores financieros, ¿qué exactamente estaban pidiendo ustedes? ¿Qué cosa es lo que demandan las autoridades? Hemos logrado, lo que nosotros hemos dicho es que no podemos pagar nuestras deudas con estos intereses, porque la pandemia ha destrozado y ha quitado el trabajo. No se pueden pagar las deudas, ni los créditos hipotecarios, ni vehiculares, de ningún tipo, con estos intereses, y que tienen que bajar los intereses. Los bancos no quieren, el Banco Central de Reserva tampoco. El ministro de Economía dice que eso es antitécnico y que solamente se le pueden dar crédito a bajos intereses a las grandes empresas, es decir, al Banco de Crédito, se le puede dar Reactiva Perú a las grandes empresas, no a las familias, no a los pequeños ni medianos empresarios, solamente a las grandes empresas. Por eso crearon Reactiva Perú, que es un fondo de garantía que pone el Estado para que los bancos les presten a sus clientes y las grandes empresas puedan tener un crédito barato. Les dieron a 1% aproximadamente 40.000 millones de soles, 140.000 millones, no, 40.000 millones de dólares, 140.000 millones de soles, no, 170.000 millones de soles aproximadamente. A los ciudadanos le han dado una garantía de 5.500 millones de soles, que es una minucia y que no resuelve el problema y ni siquiera se ha aplicado ni se aplica. Entonces, aquí lo que hay es las altas tasas de interés, las reprogramaciones arbitrarias, y además hay una cosa, la usura bancaria. Estos cobros de Interplaza, estas comisiones, estas tasas de interés. Disculpa que te corte, justamente me provocó curiosidad. Tengo entendido que en Chile, que es un país gobernado por un presidente asociado a la derecha, los bancos han comprado la deuda de las personas naturales a un interés a cero. ¿Por qué eso no se puede hacer en el Perú? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué
¿Por qué el Banco Central de Reserva no compra la deuda pues, de consumo, las deudas hipotecarias y ayuda a las personas comunes y corrientes de a pie? Porque el presidente del Banco Central de Reserva es un hombre que sirve a los intereses de los bancos. Porque comprar la deuda de los peruanos significa negociar con los bancos y bajar los intereses. Significa decirle al banco, señor, te vamos a pagar el interés de 5%. Y a los peruanos les vamos a bajar los intereses y pueden pagar la deuda, pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es seguir ganando dinero a costa del hambre y la miseria. Pero a pesar de eso los vamos a derrotar. En Chile hay una política nacional de defensa de las familias. Aquí en el Perú no hay esto. Gobiernan un grupo de empresarios encomenderos que tienen de empleados a un grupo de políticos. Ese grupo de políticos está encabezado por el fujimorismo. El Partido Morado, no olvide usted que el Partido Morado es el partido más traidor y felón y reaccionario que hay en la historia del Perú. Votaron en contra de la ley antimonopolios. El presidente Sagasti, que votó a favor, siendo un lunar en esa bancada infame, ahora siendo presidente, vetó la ley. Ha vetado la ley de la ONP, ha vetado la ley de las AFPs, ha vetado todas las leyes que favorecen a los sectores populares, ha vetado la ley de agricultura. El señor Waldo Mendoza escribía hace poco que había que democratizar el crédito, pero una vez siendo ministro de Economía, lo único que hace es estar a favor de los bancos. Ni siquiera pueden promover o no quieren promover la libre competencia financiera, como en el caso de Panamá y otros países. Panamá tiene bajísimas tasas de interés, porque hay 98 bancos. Aquí en el Perú, construir un banco es una odisea, es una lucha gigantesca, entonces la gente no quiere venir. Y los bancos dicen que hay informalidad. Mentira, ellos viven de la informalidad, porque entonces Juliaca, que tiene minería informal, además de informal, ilegal, que tiene contrabando, que tiene narcotráfico, que tiene una serie de actividades ilegales que están al borde de la ley, en Juliaca están todos los bancos, todas las cooperativas, todo el sistema financiero, y captan todo el dinero. La Juliaca del contrabando, de la informalidad, tiene un mall con 12 cines, con todas, un patio para 1.500 comidas, para 1.500 comensales, tiene todas las marcas, tiene un parque automotor gigantesco, tiene un parque industrial tal vez más importante que el de Arequipa, de manera de que la informalidad es un cuento de los banqueros para no bajar las tasas de interés porque viven de ellos. Esa es la verdad, querido amigo. Hablando de las tasas de interés, nosotros hemos tenido noticia que en el Congreso se había aprobado en primera votación una llamada ley contra la usura, que propone topes a los intereses bancarios. Es específicamente una ley de protección al consumidor en temas de servicios financieros. Esta ley aparentemente sería aprobada por insistencia en una segunda votación. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta norma y si de alguna manera satisface o beneficia las demandas que están exigiendo los miembros del COFAX, del Comité de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria? Bueno, es un gran avance, ¿no? Porque esta ley limita, obliga al Banco Central de Reserva a regular las tasas de interés, suprime una serie de comisiones abusivas, suprime una serie de tasas de intereses moratorias, y es un gran avance y señala qué cosa es el delito de la usura. Se está tratando de poner a la altura de otros países latinoamericanos. Yo no creo que esta ley la firme Sagasti, que es un representante de los bancos. Tampoco creo que no vaya al Tribunal Constitucional, va a ir, pero en el Tribunal Constitucional no puede estar en contra de esta ley, declararla inconstitucional, porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de la usura, de la prepotencia de los bancos, y ha señalado en una sentencia que es del año 94 que la usura es un delito y que no ha sido normado en el Perú, que las tasas de interés son altísimas, que los ciudadanos peruanos no tienen quien los defienda y que hay que regular todas estas cosas. Ya el tribunal se ha pronunciado, yo le voy a alcanzar la sentencia
para que usted la lea, y es una gran sentencia, cuyo ponente fue el magistrado que ha sido ministro de Justicia, no recuerdo, en el gobierno de García. Ahorita me voy a acordar. Víctor Bueno, García Toma. García Toma, el señor García Toma. Entonces, ahí está, que es una ley, una sentencia sumamente interesante, porque trata de la reposición de un miembro de las Fuerzas Armadas, y fue vetado y no se les reincorporó a este general de las Fuerzas Armadas, porque según el comando del Ejército o de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, señalaba de que estaba en Infocor y que tenía una deuda y que no había pagado. Y entonces ahí, al respecto de ese punto, se pronunció el Tribunal Constitucional de manera contundente. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para nosotros, porque nosotros estamos organizando varias actividades de lucha. La primera es la jornada de oración, que es el 21 de febrero, que empieza a las 8 de la mañana, en la que participan obviamente los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos, y usted puede ir a una iglesia, si no puede ir a una iglesia puede rezar en su casa, pero el objetivo de la jornada de oración es pedirle a Dios y a Jesucristo que acabe con la banca terrorista, que acabe con las farmacias genocidas, que acabe con las injusticias en el Perú, que acabe con el acoso de la SUNAT, que acabe con la perversidad de los demagogos y de los partidos políticos. Y la otra actividad es la que está lanzando el colectivo Compra de Deudas, que tiene como objetivo recoger 2 millones de firmas que seguramente en el transcurso de las próximas semanas vamos a empezar, mientras la OMP autoriza y da los detalles burocráticos para empezar esta campaña. También estamos haciendo una serie de movilizaciones con los pastores y con las iglesias, porque la Iglesia Católica ha declarado el año 2021 como el año de la lucha contra la usura y por la salud, es decir, el año de la lucha contra la usura y las farmacias genocidas. En eso estamos en estos momentos. Y en la cuarentena, millones de peruanos se han pronunciado de que no van a acatar la cuarentena. Bueno, justamente eso, queríamos saber cuál es la postura de ustedes con respecto al tema de la cuarentena. Bueno, la cuarentena nos va a matar. Tenemos que salir a trabajar. Lo que aquí le queremos decir al ejército, o el ejército, la ministra de Educación, la ministra de Defensa ha dicho que el ejército va a salir a las calles a resguardar y apoyar a la policía. Lo primero que han demostrado es que la policía no tiene ninguna autoridad. Ya la han denigrado más, la han humillado más. O sea, la policía es incapaz de controlar la seguridad ciudadana. Entonces sacan al ejército para amenazar a la gente, para evitar la desobediencia civil. Nosotros señalamos ahora, el ejército y las Fuerzas Armadas son parte del pueblo. En ellos está enfrentarse a la gente. En ellos está servir a un gobierno ilegítimo, corrupto y traidor como el de Sagasti. En ellos está servir los oscuros intereses de la banca y de las farmacias. Ellos también pasarán. Esos generales que se ponen en contra de la gente pasarán, porque los vamos a vencer, Aldo, los vamos a vencer. El pueblo del Perú es más fuerte, vale más que estos miserables. Bueno, te agradecemos. Estamos convencidos que existe la necesidad de atender estas demandas y que no es posible que las autoridades estén de espaldas a la realidad del país. Esperamos contar con... Van a seguir de espaldas, Aldo, van a seguir de espaldas y los vamos a derrotar políticamente. Va a ver usted que nosotros vamos a vencer con el voto nulo, con el ausentismo electoral. Los vamos a despreciar en las urnas. Vamos a abarcar cualquier cosa. Vamos a despreciarlos en las urnas, a todos estos miserables. No los queremos, no representan al Perú. Las elecciones no sirven absolutamente para nada. Voto viciado, esa es nuestra consigna. Ninguno de estos miserables representa el sentir de las mayorías. Ya veremos qué hacemos. Nosotros vamos por una revolución. Nosotros vamos a hacer una revolución social y ya veremos que la vamos a hacer. Muy bien, Tino. Te agradecemos nuevamente. Hemos llegado al final de la entrevista y esperamos contar con tu presencia en otro momento, mucho más feliz para el país. Así es. Un abrazo, querido Aldo. Un abrazo. Y con ustedes, amigos, por favor,
no se mueva, vamos a hacer una